Exactamente, como dice Roberto Rosario, los partidos le aprobaron el sistema electrónico, estuvieron de acuerdo. Por una falta de experticio técnico y de sistematización de los procesos técnicos, que aconsejaban que unos equipos instalados a última hora, faltando un mes, con menos tiempo para entrenar a los técnicos que iban a manejar estos equipos, no podía dar un resultado halagüeño, un resultado satisfactorio. O sea, los partidos debieron captar eso 2 o 3 meses antes. Lo hicieron faltando 2 semanas antes. Y ahí es que plantean entonces, exigen que el conteo sea dual, electrónico y manual. Pero ya era tarde. Ahí se creó toda una confusión. Entonces, yo no le achaco toda la responsabilidad del proceso a la Junta Central Electoral y a Roberto Rosario. Que por cierto, a Roberto le cabe más responsabilidad dentro del conjunto de la Junta Central Electoral del Pleno, porque ciertamente él tuvo un comportamiento personalista, presidencialista, autoritario. Por ejemplo, ese discurso que estamos comentando, donde él pasa balance del proceso, ya ha sido declarado por miembros de la Junta Central Electoral que no fue consultado con ellos. O sea, no fue un balance del Pleno de la Junta Central Electoral, fue un balance del presidente. Y es un balance que solamente ve una cara de la moneda. O sea, ciertamente, el conteo electrónico donde funcionó fue beneficioso. O sea, hay que aceptar que el conteo electrónico donde funcionó ayudó al proceso. Y en eso Roberto Rosario tiene razón. Donde él no tiene razón es que si solo hubiera sido el conteo electrónico, que él admite, y los datos están ahí, que no cubrió más de un 70% de las mesas electorales. ¿Qué significa eso? Que el otro 30% no se hubiera contado, no se hubiera sabido el resultado de ese otro 30%. ¿Y quién iba a aceptar unos resultados electorales con el 70% de la mesa contada? Dígame. Entonces iba a haber una crisis política que ciertamente el resultado electoral no iba a ser aceptado. Entonces en eso Roberto no tiene razón. ¿Dónde él tiene razón? Para que deslindemos bien lo que pasó. Tiene razón en que el conteo electrónico ayudó al proceso donde funcionó. Collado, pero se ha dicho que en San Juan de la Maguana le atribuyeron a Félix Bautista 160,000 votos más y que aquí en Santo Domingo Este le atribuyeron 100 y pico de votos más a Alfredo Martínez. ¿Dónde está el origen de esa falla? En la parte electrónica cuando se remitían los votos, porque aquí un técnico dijo que la idea era que cuando iban a pasar un acta conveniente al oficialismo, había un momento de frizar el escáner, pasaba la información, pero lo frizaban para justificar pasarlo de nuevo y así duplicar actas. Yo no sé si esto es verdad, pero en San Juan dicen que aparecieron 160,000 votos más que electores registrados. E igual en el distrito, aquí en la parte de Santo Domingo Este, que tienen una matrícula de 544,000 electores y aparecieron 600 y pico de miles de votos. Entonces, yo no sé hasta dónde sea un cuento de camino, sean rumores, sean bolas o sean datos ciertos. Sí, no, lo de San Juan de la Maguana fue posterior a los primeros boletines. O sea, en los primeros boletines no hubo esa dificultad. O sea, se ve que fue un resultado, una aplicación, ya cuando el proceso estaba desarrollado. Pero eso es parte de los errores del conteo electrónico
que fue lo que dio lugar a la demanda de los partidos de que se planteara el conteo electrónico y el conteo manual, pero en muchos lugares el conteo electrónico no tuvo problema y se confirmó que muchos resultados de la máquina electrónica fueron iguales a los manuales en muchos sitios. O sea, el problema estuvo básicamente en un porcentaje determinado donde los equipos o no funcionaron o no llegaron. Entonces, Roberto Rosario debió admitir eso. Debió admitir que el método electrónico estuvo sesgado, fue unilateral, y que ciertamente los partidos tuvieron razón cuando se plantearon el conteo manual. Ahora, ¿dónde Roberto no tiene razón? Porque es que Roberto invierte la cosa. Roberto ahora le echa la culpa de todo lo malo que pasó a los partidos políticos. O sea, ahí es donde él se pierde y sus argumentos no son creíbles. O sea, oye lo que dice Roberto Rosario, que todos los problemas que hubo en el proceso electoral estuvo en el conteo manual que pidieron los partidos políticos, y por eso que los problemas los crearon los partidos políticos. Entonces, es un balance serio de nosotros, que como académicos, que no tenemos esa inclinación, esos intereses particulares, nos dice que el proceso tuvo fallas en los dos aspectos. En el conteo manual tuvo sus fallas también. Por ejemplo, muchos presidentes de mesa no terminaron el conteo manual y no elaboraron las actas de la boleta C1, como le llaman, es decir, de los candidatos a diputados. Y muchos presidentes de mesa no elaboraron actas. Entonces hay que reconocer que hubo fallas. Y los partidos tienen que reconocer. Es una falla que viene del 90, porque por ejemplo en el 90, aunque tenemos la percepción de que el PLD ganó las elecciones, pero el PLD en el 90, con Juan Bosch a la presidencia, nunca pudo presentar ni el 80% de las actas electorales. Los partidos de oposición, el PRM ahora, por ejemplo, Luis Abinader lo reconoció, solo tenía el 29% de las actas. Entonces, los partidos tienen una deficiencia en la organización electoral también. Entonces, es un sistema que todo el mundo tiene que mejorar y todo el mundo tiene que reconocer fallas para superar este proceso. Lo cierto es que todavía tenemos los lastres, hay juntas que todavía están contando, hay candidaturas que todavía no están definidas a nivel municipal y congresual, y eso es penoso. Parecemos a regiones de la India, que todavía tú ves que pasan las votaciones y al mes todavía están contando y esperando los resultados. Entonces realmente es una crítica y una autocrítica que tiene que hacerse todo el sistema, que tú decías acerca de la confianza, que realmente la confianza se ha perdido. Se ha perdido la confianza. Ni los propios miembros de la Junta Electoral se tienen confianza, porque son miembros que obedecen a los partidos políticos. Usted dice que todavía están contando y eso aparece en los periódicos. ¿Contar qué? ¿Es posible contar votos a esta altura de juego? ¿No estarán contaminados? Porque incluso no dejan entrar a los locales, los recintos están contando a los candidatos, a sus delegados, porque lo tienen militarizado. ¿Cómo confiar en ese conteo de estos días, de esta semana? Es difícil.
Eso es fundamental, el sentido de la confianza. Eddie Olivares, por ejemplo, dijo que la Junta debía dar una explicación, como que él no es parte de la Junta. Es decir, él asume que la Junta es Roberto Rosario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una situación delicada, compleja, difícil, donde lo que más abunda es la falta de confianza, la falta de transparencia. Todo el mundo conoce la actitud de Roberto y su confrontación con José Ángel Aquino y lo que ha pasado con Olivares y cuál fue su actitud en un primer momento cuando allí estaba Aura Celeste. Es decir, Roberto Rosario es un tipo de un temperamento autoritario y así no se puede trabajar en equipo. Y una entidad como la Junta Central Electoral, compuesta por 5 funcionarios, porque yo no digo jueces, para mí no son jueces. No son jueces. Entonces no se puede tener confianza en esas circunstancias. El propio Eddie Olivares dice, la Junta debe dar una explicación al país, porque él no es parte de la Junta. La Junta es Roberto Rosario. Pero bueno, son de las cosas. Aquí yo he criticado a los partidos políticos porque he dicho, ¿desde cuándo se aprobó comprar los escáneres y llevar tecnológicamente el conteo y llevar el proceso? Hace años o muchos meses. ¿Y dónde estaban los partidos políticos? ¿Lo aprobó solo Roberto Rosario? ¿Lo aprobaron los 5, el pleno? ¿Y los partidos se opusieron o no se opusieron? ¿Dónde estaban? Ahí ven la debilidad de los partidos. Pero todavía, 3 días antes de cerrar el plazo para inscribir candidaturas, muchas candidaturas de todos los partidos no se habían inscrito. Sobre todo de los de la oposición. Los delegados electorales cumplieron su rol. Yo dije aquí que donde yo voté no vi delegados de partido político. Vi 2 señoras sentadas ahí sin ninguna preocupación sobre el proceso. Son de las cosas. Pero bueno, Faustino, se ha dicho, bueno, está la crisis de los partidos, el transfugismo y todo esto, y la falta de funcionalidad de los partidos en el proceso electoral, porque no se preparan para competir. Hay elecciones en el 2020 hay elecciones, en mayo, segundo domingo. Y llegaremos a febrero del 2020 con los mismos problemas de hoy, porque no levantamos cabeza. Se ha estado alegando que hace falta una ley de partido político que lo regule, que haga más diáfano, más transparente el proceso, que fortalezca la institucionalidad. Pero hay muchos problemas que la ley de partido político no podrá resolver. Mejorar algunos aspectos es posible, pero con el frágil nivel de institucionalidad que tiene la República Dominicana, donde el presidente de cualquier organismo hace lo que le da la gana, o donde un síndico hace lo que le da la gana, ¿resolverá la ley de partido el tema de la debilidad institucional de los partidos políticos? ¿Es un problema de la ley o es un problema de conciencia ciudadana y de conciencia política o de cultura política o de respeto entre los partidos políticos entre unos y otros? Faustino, el tema de la ley de partido político podrá resolver la crisis cíclica, porque esto no es nuevo. Lo vimos en el 90, en el 94, en el 98, en el 2000, en el 94 de nuevo, en el 2004, en el 2008. Danilo dijo, me aplastó el Estado. Todas estas cosas podrá resolverle la ley de partido. Bueno, son 3 cosas. Está la ley de partidos, está la ley electoral y está la cultura política de la sociedad dominicana. La parte jurídica, las 2 leyes, porque van de la mano. ¿Sí? La ley de partido es para garantizar la igualdad de competencia interna, que se respete las bases en las primarias y que la gente que hace política en los partidos realmente sepa a qué atenerse. Que un comité político, un dirigente político, no haga lo que le da la gana internamente, que la gente sea respetada en sus derechos internos, ¿verdad? Pero la ley electoral, que es la que organiza las elecciones, tiene que establecer nuevas reglas de juego, porque aquí no se puede seguir sin control del gasto político, sin control de la campaña política, sin control del financiamiento político. Si aquí se vuelve a hacer unas elecciones en que el presidente de la República, los funcionarios, los alcaldes, usen los recursos del Estado de la forma que lo hacen,
pues la oposición que prácticamente no tiene posibilidades de ganar unas elecciones, porque quien está en la administración, quien está dirigiendo los órganos del Estado, tienen a su disposición todos los recursos. Entonces no se puede competir en esta manera. Entonces va de la mano, son dos caras, diríamos, de una misma moneda, la ley electoral, que establezca reglas de juego, por ejemplo, en el uso de los medios de comunicación. No es posible que un solo partido monopolice 100 emisoras, todos los canales de televisión, que por cierto, libre mercado, voy a meter ellos alquilan, rentan espacio. Voy a meter un tema que me gustaría que lo tratáramos en otra ocasión. Aquí hay que establecer un control de la propiedad de los medios de comunicación, porque aquí los medios de comunicación se están concentrando en 3 medios, en 3 personas, y eso crea una desigualdad en la democracia, en la libertad de expresión, que es parte del sistema político. O sea, estamos llegando a una monopolización del sistema político, pero de una monopolización también de los medios de comunicación. Pero entonces decía que no se puede competir cuando un partido, en este caso el partido de gobierno, que es que tiene las mayores disponibilidades, controla todos los medios, todos los recursos. Entonces la ley electoral tiene que regular esto. Ahora, pueden y van los que tienen el control del Congreso a establecerse ellos mismos controles. Muy difícil que los mismos partidos que se benefician del sistema actual, de una selva electoral como la que nosotros tenemos, esos mismos senadores y diputados que se están beneficiando del sistema actual vayan a ponerse controles. O sea, hay que dudar esto. Entonces ahí que viene la ciudadanía, los grupos de presión, las academias, a presionar para que realmente haya un cambio. O sea, la ley de partidos políticos, si se hace con un Congreso controlado por el PLD, ¿qué va a hacer? Una ley adaptada a su conveniencia. Entonces no podemos esperar muchas cosas de esa ley de partidos políticos en la actual situación, si no hay una presión de la sociedad y de los grupos de presión. Es evidente. Entonces el tema hay que llevarlo a la sociedad. Es la sociedad que tiene que movilizarse, incluyendo los empresarios, que son muy complacientes y muy acomodaticios porque solamente ven su interés particular del momento, no sabiendo que si la situación se sigue deteriorando en República Dominicana, ellos van a ser afectados. Van a ser afectados de diferentes maneras. Entonces, a los empresarios, a las organizaciones de comerciantes, de industriales, de profesionales, les conviene que aquí haya reglas de juego más claras y más equitativas en el sistema político y electoral. Si no entienden eso, tarde o temprano van a recibir un susto. El pueblo dice que nadie afila cuchillo para su propia garganta. Los partidos todos tienen el mismo comportamiento en relación a ese tema. El PRD en un momento tuvo todos los poderes y se negó a introducir la ley o a hacer una discusión abierta porque le convenía mantenerse en esa tesitura. Ahí fue cuando Leonel habló de la peligrosidad de una dictadura de partido, de una mayoría de un partido. La dictadura de la mayoría fue la expresión que él usó, pero luego él se benefició de esa dictadura de una mayoría. Y Danilo seguirá montado en ese caballo. Por eso habló de un congreso para él, que él quería su congreso. Entonces, ¿cómo romper esto? ¿Cómo imponerle esto a ese congreso? Una asamblea constituyente, ellos la van a torpedear, porque no le conviene. Porque aquí viene el tema de la cultura política en la sociedad dominicana. No hay una madurez, no hay civismo. Entonces, tendrá que ser de manera abrupta cuando la sociedad tendrá que imponerla. ¿Y cómo lograr eso? Es lo difícil, Faustino. Por eso estoy diciendo que hay que recurrir a la movilización social. El concepto
que no significa necesariamente marchas y caravanas y gente en las calles, aunque también lo incluye. La movilización social es un concepto de expresión de voluntad de muchos sectores con protestas creativas, con grupos de presión imponiendo sus intereses sociales, que junto a los partidos, porque bueno, los partidos son los actores principales del sistema político en este momento. Entonces los partidos de oposición tienen que hacer su papel. Y si hay una lección que hay que aprender de las tantas que se dieron en este proceso, es que la falta de unidad afectó a la oposición. La falta de unidad. Eso no es nuevo, Faustino. Joaquín Balaguer ganaba un proceso electoral, ganaba entre comillas, con el 16% de la matrícula electoral, y él la ganaba. Por un lado la abstención, por otro lado la división de la oposición, y él logró mantener a Peña Gómez y a Juan Bosch divididos, y la presión con los militares y todo aquello. Y por supuesto había un sistema electoral de mayoría simple. Y Balaguer nunca sacó más del 16% de los inscritos electoralmente. Entonces, lo de la división de la oposición, eso no es nuevo, eso ha sido histórico. Y para el 20, yo pronostico que esa oposición estará mucho más dividida. Bueno, entonces, los resultados seguirán siendo un sistema controlado por un partido no único, pero sí un partido institucionalizado. Porque la permanencia de un partido en el gobierno, en el Estado, lleva a institucionalizar a ese partido donde partido y Estado se confunden. Esto ha sucedido tanto en el sistema socialista con los partidos comunistas, como en México, por ejemplo. En sistema capitalista, como el caso del PRI, en México. Entonces, cuando tú tienes un partido institucionalizado como el Estado, se vuelve más difícil, se prolonga. En México duró 60 años, y entonces en República Dominicana duraría, quién sabe. O sea, si no se aprenden las lecciones, los efectos pues van a ser recogidos negativamente. Pero, por supuesto, en el caso de República Dominicana, nosotros tenemos, tú hablabas de ciclos políticos, nosotros tenemos ciclos políticos que en general, los ciclos económicos normalmente son de alrededor de 10 años. En general nosotros tenemos ciclos políticos aquí más largos, pero es evidente que un ciclo político de 20 años incorpora nuevos actores, una nueva generación de jóvenes que entran al proceso político, de actores sociales, y a mí me parece que el desgaste del PLD viene porque el PLD no ha solucionado los problemas fundamentales de este país. Entonces, ¿cuáles son los problemas fundamentales de este país? La pobreza, problemas de energía eléctrica, problemas de transporte, problemas de salud, problemas de producción nacional. De agua potable, de camino, de calle. Los problemas no se han solucionado. Entonces, por supuesto, en la política lo económico no lo es todo, pero como decía Juan Bosch, una crisis económica trae una crisis política, tarde o temprano. Y hay que decir que el modelo de gobierno en el que Danilo se ha montado y que le ha permitido transferir ciertos beneficios al pueblo de manera coyuntural, es un modelo basado en la deuda externa. Y ese modelo basado en la deuda externa, que vamos ya por más de 30.000 millones, deuda externa, y deuda interna prácticamente 40.000 millones, con la deuda que tiene el Banco Central,
eso se va agotando, y los déficits del gobierno, que en estos 4 meses, el déficit del presupuesto nacional en estos 4 meses fue de 32.000 millones de pesos, el modelo se vaya agotando. A menos, vamos a presentar otra hipótesis. Una hipótesis que se basa en la inteligencia. A menos que Danilo Medina y el PLD no tengan una reinversión interna, cambien su programa de gobierno actual, se abran más a la sociedad y a la participación y a la unidad, porque es posible. Ahí se están planteando pactos de electricidad, pacto fiscal, etcétera. O sea, si fueran inteligentes, plantearan modalidades y modelos de gobierno más inclusivos, más equitativos, y eso atenuaría la crisis. Lo de la crisis es a profundizarse, porque usted dice que si fueran inteligentes son ellos para ellos, por eso están en el poder, se van a quedar ahí a viento y marea, diferente a lo del PRD, PRM, que no saben gobernar porque a los 4 años ellos mismos se tumban. Y estos señores que están en el poder no tienen empacho para nada. Faustino, usted hablaba de una mutual. La ley electoral, la ley de partido, porque van de la mano. Ciertamente van de la mano. La ley de partido podrá evitar que los que están en el poder usen el dinero público para promoverse. ¿Cuánto invierten en campaña o en una candidatura? El uso de los medios de comunicación. Esto es una sociedad de libre mercado. El que paga tiene espacio, el que no paga no tiene espacio. Ahí viene otro elemento que hay que verlo conjuntamente con esto, el tema de la impunidad. Porque si aquí no se corta el régimen de impunidad, no hay manera de evitar la corrupción. Entonces van a seguir usando los recursos públicos para el proselitismo y para mantenerse en el poder, porque lo entregan en efectivo, lo entregan en especie, o en regalo para la madre, o para la secretaria, o para los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿cómo contabilizarlo como actividad de campaña? Danilo se pasó 4 años en campaña, porque la visita al campo, donde él suplanta al ministro de Agricultura, al administrador del Banco Agrícola, eran actos propios de campaña, disfrazados de un acto presidencial, y eso era campaña. Entonces, la ley de partido no va a regular eso, la ley electoral no va a regular eso. Entonces, ahí viene el gran tema. Pero lo otro, así de manera colateral, es el tema del transfugismo. Ahora vimos cómo se rodaban uno de un partido a otro. La ley electoral no tiene cómo evitar el transfugismo, ni la ley de partido. Podrán plantearse cosas. Yo no sé si usted tiene alguna reflexión de cómo las modificaciones o las reformas que hay que hacer en una ley y en otra, la del partido y la ley electoral, pudiera evitarse el transfugismo o disminuirse. Bueno, el cambio de un partido a otro, eso nunca se va a eliminar. Incluso es legítimo. Tú no le puedes impedir a alguien que esté en una organización política que se cambie para otra o que forme otra.